Y el nuevo tema tiene que ver con la segunda parte de la materia. Nosotros, toda la primera parte de la materia, habíamos visto, ¿sí?, en realidad, la parte de fuerzas, ¿sí?, cómo analizar una estructura, cómo determinar las fuerzas, las reacciones de vínculo externas, cómo determinar las solicitaciones internas. Bueno, ahora viene la parte de resistencia de materiales. En la primera parte nosotros estudiamos un cuerpo que era bastante idealizado, que era un cuerpo rígido, que no se deformaba. Y ahora, bueno, la parte que sigue en realidad va a estar un poquito más ligada a la realidad. El cuerpo ya no va a ser un cuerpo rígido e indeformable, pero de todas formas nosotros vamos a poder seguir aplicando todos los cálculos y toda la parte de la teoría que nosotros estudiamos en la primera parte para poder avanzar con la parte de resistencia a materiales. Eso no va a cambiar. Bien, el nuevo tema se llama estado de tensión. Me voy a abrir el OneNote. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos un sólido en equilibrio. En realidad este esquema ya un poco lo habíamos visto, que es lo que veníamos estudiando siempre. Vamos a hacer la batata. Esta batata nosotros la teníamos cargada, acuérdense, ¿sí?, con fuerzas, con pares. Estaría haciendo yo el diagrama de cuerpo libre. Todo esto está en equilibrio. Y entonces nosotros decíamos, cuando comenzamos a estudiar la parte de diagramas de esfuerzos internos, ¿sí?, dijimos, bueno, imaginemos que tenemos un sólido en equilibrio y lo cortamos en algún lado con un plano y lo cortamos en dos partes. Y entonces, en definitiva, ¿qué es lo que encontramos? Que nos quedamos con una parte por un lado, la otra por el otro, y dijimos, bueno, ¿pero qué pasó? La cortamos y de un lado quedaron cargas y del otro quedaron también las otras cargas. Evidentemente, las dos partes juntas estaban en equilibrio, pero ahora que las separamos, ¿sí?, no están más en equilibrio. Entonces dijimos, bueno, pero para restituir el equilibrio, ¿qué terminamos haciendo? Dijimos, bueno, esto lo cortamos, quedó por un lado la parte 1, la 1 la llamamos a la primera, ¿no? Sí. Por el otro lado la parte 2. Para restituir el equilibrio, como la parte 1 le eliminamos la parte 2, ¿qué hacíamos? Reducíamos todo el sistema de fuerzas de la parte 2 y se lo aplicábamos a la parte 1. Es decir, bueno, si a vos te sacaron algo y estabas en equilibrio, te lo volvemos a poner. Pero bueno, te lo volvemos a poner como, bueno, reducimos el sistema a un punto en realidad que teóricamente lo podríamos hacer en cualquier lado. Luego nosotros tomamos como punto de reducción el baricentro, pero en definitiva cualquiera podía hacer ese punto. Dame un segundito, por favor. Bien, chicos, perdón, disculpen. Bueno, lo que me voy a concentrar nuevamente. Bueno, cortamos, sí, bueno, esto ya lo conocen un poco. Cortamos y ¿qué poníamos? De un lado, como restituimos el equilibrio, habíamos dicho que reducíamos la parte 2 sobre la parte 1, y entonces teníamos una resultante de reducción proveniente de la parte 2, y un momento resultante de reducción también proveniente de la parte 2 de este lado. Del otro, lo pasaba lo mismo, claro, como la parte 2 le habíamos sacado la parte 1, también le restituíamos el equilibrio y teníamos la resultante de reducción, ¿sí?, que venía de la parte 1, y el momento resultante de reducción de la parte 1. Bien, ahí salió mini el dibujo. Bien, bueno, evidentemente, ¿sí?, esto que nosotros esquematizamos acá está muy lejos de la realidad, porque a nadie se le va a ocurrir, ¿sí?, que cuando nosotros cortamos las dos caras de la sección, aparecen a través de un punto la resultante de reducción y el momento resultante de reducción en una cara y en la otra igual y contrario, ¿sí? Esto es algo, digamos, teórico, es la restitución del equilibrio, no es más que eso, pero no tiene que ver con la realidad física.
La realidad física, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que si yo corto, ¿sí?, una parte, ¿sí?, y analizo, ¿sí?, qué es lo que pasa en la cara de la sección, las fuerzas se van a transmitir punto a punto. ¿Bien? Entonces, yo voy a poder definir un plano de corte, al cual voy a llamar alfa. De este lado vamos a tener, no nos olvidemos que esto está cargado, ¿sí? Vamos a definir en ese plano de corte un diferencial de área, y a través de ese diferencial de área se va a transmitir, porque va a pasar esto punto a punto en cada una de los puntos de la sección, una fuerza que vamos a llamar delta P. Y esa transmisión, como habíamos dicho, se va a hacer a través de un diferencial de superficie que vamos a llamar delta S. Bueno, con este nuevo concepto y con esta idea un poco más real de transmisión de fuerzas, vamos a definir lo que nosotros llamamos el concepto de tensión. Bueno, vamos a definir el concepto de tensión como un vector ρ. Vamos a poner alfa porque va a estar relacionado, ¿sí?, con el plano alfa que estamos definiendo como plano de corte. Vamos a decir que ρ alfa es igual al límite cuando delta S, que es el delta área que estamos parados acá en el plano de corte, cuando delta S se hace lo más chiquitito que yo pueda, tiende a 0, del cociente de delta P dividido delta S alfa. Este es un vector que tiene dirección y sentido de delta P. Bien, vamos a analizar un poco la definición de tensión. Está definido ¿por qué? Por un punto, ¿sí?, en el cual me posiciono, en donde voy a buscar delta P, obviamente. Pero además está relacionado con un plano y con la dirección, ¿sí?, de ese plano. Es decir, por ese punto van a pasar, o podrían pasar, infinitos planos alfa. Esos infinitos planos alfa, ¿sí?, además del punto que analizo, me definen el vector tensión. Entonces, vamos a poner que el vector tensión depende, ρ alfa, va a ser una función de la posición X, Y, Z del punto, pero además va a ser una función del plano que estoy haciendo pasar por el punto. Ese plano que estoy haciendo pasar por el punto va a estar definido por la normal al plano. Y vamos a decir que n alfa, que es la normal al plano, está definido por tres componentes: n alfa x, n alfa y n alfa z. Estas tres componentes son los versores que definen la normal al plano. Entonces, vamos a seguir escribiendo n alfa x, n alfa y, n alfa z. Bien, resumimos. Cortamos, ¿sí?, a través de un plano, analizamos un punto del sólido, ¿sí?, y en ese punto del sólido vamos a encontrar esta tensión ρ sub alfa, que va a depender no solo del punto de análisis, sino también de la dirección del plano que hacemos pasar por ese punto. Vamos a trabajar con ciertas hipótesis que vamos a
seguir trabajándolas a través de toda la teoría de la resistencia de materiales. Esas hipótesis van a ser, no sé si creo que algunas en la primera parte sí, hipótesis, iba a escribir hipótesis y dije pártesis. En la primera parte de la materia las habíamos desarrollado. Bueno, con respecto al material, vamos a trabajar con un material que va a ser continuo, homogéneo y isótropo. Bueno, vamos a ver un poquito qué es material continuo. Vamos a llamar, lo voy a contar, sí, porque si lo escribo acá creo que voy a terminar no van a tener la clase de consulta, más o menos. Medio continuo, sí. Es un medio continuo, yo me lo puedo imaginar, en realidad, tal como lo dice la palabra, sí, no hay más que pensar en eso. Es un medio que no tiene discontinuidades entre las partículas. Por ejemplo, no tiene oquedades, no tiene agujeritos, sí, etc. Y la descripción, ¿sí?, matemática de este medio, y además todas sus propiedades, se puede realizar a través de funciones continuas. Eso es lo que nosotros vamos a describir o vamos a definir como material continuo. Eso por un lado. Luego, homogéneo y isótropo por ahí son palabras un poco más amigas, porque por ahí las definieron en alguna otra materia. Un material es homogéneo si tiene propiedades idénticas en todos sus puntos. Y un material es isótropo respecto a ciertas propiedades, ¿sí?, que podemos llegar a analizar, si estas son las mismas en todas las direcciones. Y los profesores siempre damos el mismo ejemplo. La madera, ¿sí?, es un material anisótropo. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Es decir, no es lo mismo analizar la madera, ¿sí?, a lo largo de la fibra, de la madera, que en la dirección transversal a la fibra. Entonces, no todos los materiales son homogéneos e isótropos. La madera es anisótropa y material que no es homogéneo, sí, no sé, yo qué sé, a ver, a mí siempre se me ocurre el hormigón, ¿no? Porque el hormigón es como que está hecho, no sé si alguno habrá visto una mezcla de hormigón, yo creo que sí, porque todo el mundo de alguna forma en algún momento de la vida habrá visto un trompito, algunos que hacían la mezcla de hormigón, pero en realidad la mezcla de hormigón es una mezcla de cemento y áridos que son arena y piedra. Entonces, si uno cortara una probetita de hormigón, vería pedacitos que teníamos piedritas, otros lugares en donde hay cemento mezclado con arena. Es decir, el material no es homogéneo, ¿sí?, es heterogéneo. Bueno, eso creo que en física o en química también lo desarrollaron, pero nosotros vamos a trabajar con un material continuo, homogéneo e isótropo. Obviamente que en forma... hoy es el día del golpe de puerta. Ahora, denme un segundo. Me das la llave que viene aquí. Bien, evidentemente en mi casa no es el mejor lugar para dar clases, primero los sábados. Pero bueno, vamos a intentar que no nos moleste más nadie. Bien, ¿se entendió? ¿Dudas con esto? ¿Qué tipo de material utilizamos? ¿Qué tipo de hipótesis utilizamos? Material continuo, homogéneo, isótropo, son cosas que creo que son bastante intuitivas. Y lo que voy a sí escribir es la definición de estado de tensión. Eso sí quiero que lo tengan, ¿sí?, y quiero que lo tengan presente. Lo vamos a escribir para que lo tengan registradito. Vamos a poner estado de tensión. Llamamos estado de tensión en el entorno de un punto de un medio continuo al conjunto de las infinitas tensiones asociadas
a los infinitos planos pasantes por el punto. Y está relacionado con lo que habíamos definido como estado como vector tensión, pasantes por el punto. Bien, si analizamos un poco la definición de estado de tensión, en donde tenemos un vector tensión, ¿sí?, que está relacionado con un plano y un punto, si hacemos pasar por este punto infinitos planos, ¿sí?, vamos a tener definido el estado tensional en el punto. Entonces, fíjense qué cantidad de vectores ρ tengo. Es decir, si tengo infinitos planos que pasan por el punto, tendré para ese punto los infinitos ρ correspondientes a los infinitos alfa o planos alfa que pasen y que siempre van a estar definidos por la normal al plano. Y ahora con la definición de ρ, el plano pasante, el punto de análisis, supónganse que analizamos este punto, y asociado con ese punto vamos a tener una tensión ρ alfa, siendo este el plano que pasa por el punto alfa. Esta tensión ρ alfa, como es un vector, yo puedo hacer pasar por el punto una terna, ¿sí?, coordenada. A ver si esto funciona. Ah, no. Ah, bueno, qué lindo. Descubrí algo en el programita. Tengo una terna 3D. Bueno, entonces, si nosotros decimos que esto es Y, esto es X, la terna que estoy usando creo que es una terna derecha, y esto es Z, pero el análisis vale para cualquier terna, porque es independiente luego de la terna. Entonces, dijimos, si pasamos por el punto de análisis, ¿sí?, la tensión es una terna coordenada cartesiana, ¿sí?, vamos a poder definir el vector ρ con sus tres componentes, ¿sí?, ρ alfa X, ρ alfa Y, ρ alfa Z. Bien, pero no es la única forma de definirlo. Vamos a poder definirlo también de otra forma, descompuesto en otras componentes, que ahora las vamos a conocer, las vamos a estudiar, y de vuelta, siempre tomamos nuestro sólido, hacemos pasar el plano, nuevamente, el plano tembleque, ahí está, analizamos un punto, bueno, a este le vamos a poner punto A para usar el mismo punto, de vuelta vemos que hay una tensión ρ alfa que pasa por acá, y vamos a poder descomponer, ¿sí?, este ρ alfa en dos. Uno, en dos direcciones. Una dirección va a ser la normal al plano. Entonces, vamos a representar la normal al plano como esta dirección. Yo estoy poniendo algo arbitrario, ¿no? O sea que esto me quedó como. Y la perpendicular a la normal al plano, a ver si, miren que, vamos a ver si lo dibujo un poco mejor para que me quede como más con cara de perpendicular a la normal al plano, que va a ser la contenida en el plano. Bueno, entonces, vamos a ver, voy a definir primero la contenida en el plano. A ver, esta dirección contenida en el plano, y la otra, obviamente, que va a ser la normal al plano. Me quedó un poco aplanado el ρ alfa, por eso no quedó tan feliz el dibujito. Bien, esta que está acá, la vamos a llamar N alfa. Y esta que va a ser normal y contenida en el plano, voy a tratar de descomponer ρ alfa en esas dos direcciones. Si descompongo ρ alfa en esas direcciones, voy a obtener dos vectores. Un vector que voy a llamar sigma alfa, y otro vector que voy a llamar tau sub alfa.
Entonces, la descomposición, ahí quedó mejor, se va a componer de dos. Uno llamado sigma alfa y el otro tau sub alfa. Entonces, vamos a definir acá que sigma alfa, ¿sí?, es normal al plano, y que tau sub alfa es contenida en el plano. Bien, una vez definido esto, vamos a ver un poquito qué es lo que pasa si nosotros, en el entorno de este punto, hacemos un análisis. En realidad, imagínense el punto dentro del sólido, y que yo analice esto alrededor de ese punto, pero para hacer ese análisis voy a tratar de pasar alrededor del punto 3 planos que son ortogonales. Entonces, vamos a hacer el esquema de estos 3 planos que son ortogonales, y vamos a ver qué pasa, ¿sí?, o qué pasa en esas caras de esos planos. Es decir, acá pasé un solo plano alfa. Ahora yo voy a analizar muy cercano al punto, en el entorno del punto, y voy a hacer acercar ese punto 3 planos, ¿sí?, que son ortogonales y que entre sí van a diferir entre sí un espacio de, no sé, diferencial. Bueno, lo voy a dibujar para que se entienda. No sé si con mi terna 3D acá, yo estoy haciendo, a ver si lo puedo dibujar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me temo que no, pero bueno. Voy a hacerlo a mano. Yo entre probar esto y entre todas las molestias que tuve hoy por la mañana, creo que estoy avanzando muy lentamente con esto. Bien. Denme un minuto que me concentro para que mis líneas salgan lo más derechitas posibles. Hoy no parece que me salgan así. Ustedes me preguntarán por qué no vuelvo a la cámara con la hoja. Me cansé de sacar blocs de hojas y de juntar papeles en mi casa, por eso. Bien, vamos a imaginar que el punto está acá, ¿sí?, el punto de análisis dentro del sólido. Estamos dentro del sólido. Y hacemos pasar por ese punto 3 planos ortogonales. Y en definitiva nos queda, ¿sí?, este cubito elemental. Vamos a hacer pasar por A las ternas cartesianas, esto es lo que quería hacer con la otra, pero no me salió. Lo voy a tratar de practicar para otro momento. Y X, Z. Vamos a decir que los lados de este cubo elemental o cubito que está en el entorno del punto son lados diferenciales porque es algo muy pequeño. De acá hasta acá vamos a tener diferencial de Z, de acá hasta acá vamos a tener diferencial de X, y en altura vamos a tener el diferencial de Y. Bien, si hacemos pasar un plano, en ese plano que van a aparecer, para cada plano va a aparecer una tensión ρ, pero esa tensión ρ dijimos que la podíamos descomponer en dos, una que tenía la dirección de la normal al plano y la otra que estaba contenida en el plano. Y al mismo tiempo, esta contenida en el plano, la vamos a poder descomponer en ¿qué? En otras dos. Una que tenga la dirección, como esta está contenida en el plano, tiene una dirección arbitraria y tiene dos componentes. Una que tenga la componente de la dirección de un eje y la otra que tenga la otra. De forma tal, por ejemplo, que para este plano que está acá, este que está acá, ¿sí?, cuya normal coincide con quién, con el eje X, vamos a tener una tensión ρ. Vamos a decir que este es el plano X. Vamos a tener una tensión sigma X, ¿sí?
vamos a tener una tau que está contenida en el plano, que la vamos a poder descomponer en tau que está en el plano X, pero que tiene la dirección Y, por eso la vamos a llamar tau sub XY. Y otra tau en la otra dirección de la terna coordenada, que la vamos a llamar tau, que está en el plano X, pero que tiene la dirección Z. Y así podemos hacer esto, ¿sí?, para cada una de las caras. Vamos a sombrear esta cara, ¿sí?, que es la cara X. La otra contracara del cubito, ¿sí?, esta que está acá, es una cara paralela, ¿sí? Como todo está en equilibrio, en esta cara, ¿qué va a aparecer? Lo mismo, pero con el sentido contrario. Y entonces vamos a aparecer acá nuestro sigma X, que es igual al sigma X que está del otro lado. Nuestro tau sub XY, tau sub XY, y el tau sub XZ, que va a ser contrario. Bien, en esta oportunidad voy a hacer el de arriba también, pero no lo voy a hacer todo, porque se me va a enchastrar absolutamente todo el dibujo. Para las caras, ¿sí?, cuya normal es esta, por ejemplo, es la normal, la cara que tiene como normal cara Y, o plano Y, también va a pasar lo mismo, y para este de frente, cuya normal coincide con el eje Z, cara Z, también va a pasar lo mismo. Bueno, voy a hacer la del Y, no voy a hacer la del Z para que no se enchastre todo y aunque sea les quede algo claro, porque lo único que necesito explicarles acá es una convención de signos. Bien, vamos a poner que acá tenemos que una normal al plano, que vamos a llamar sigma I, y luego vamos a tener los tau, ¿sí?, que son los contenidos en el plano, que van a tener uno, la dirección, ¿sí?, del eje X, vamos a llamar tau sub IX, y el otro, la dirección del eje Z, es tau sub IZ. Lo mismo va a pasar del plano paralelo, que van a ser iguales y contrarias. Vamos a tener sigma I, tau sub IX, en la otra dirección, contraria a la que está arriba, y vamos a tener el tau sub IZ, que va para el otro lado. Bien, ahí ya no escribo más letritas porque ya no van a entender absolutamente nada. Vamos a definir una convención de signos para todo esto, que nos va a ser muy útil. Y mientras escribo, les voy a ordenar un poco. Vimos estado de tensión, vimos qué es el estado de tensión. Vimos que cortamos con un plano, ¿sí?, cuya normal, ¿sí?, arbitraria, pasa por el punto. Hay infinitos planos que pasan por el punto. Aparecen, ¿sí?, en el punto tensiones ρ, que son infinitas, pero ahora lo que estamos haciendo es un análisis en el entorno del punto. Y para hacer el análisis en el entorno del punto, vamos a hacer pasar por el punto 3 planos ortogonales. Vamos a ver la convención de signos. La convención de signos de sigma, vamos a poner sigma alfa, para cualquier plano alfa. Estos que están acá serán planos X y Z. Si sigma alfa, ¿sí?, es saliente de la cara del plano, vamos a decir que sigma alfa es positivo. Y vamos a decir que es una tensión de tracción. Si sigma alfa es entrante, ¿sí?, vamos a decir que es negativo. Y vamos a decir que es una tensión de compresión. Este es muy, pero no muy parecido, idéntico a cuando nosotros definimos los esfuerzos normales. Tracción-compresión es bastante intuitivo, no creo que tengan problema. Vamos a definir lo que nosotros llamamos la cara positiva, que también es muy parecido a lo que definimos cuando vimos diagramas de características. Cara positiva. La cara es positiva cuando la normal saliente coincide
con el eje positivo del eje X. La normal saliente del plano. Acuérdense que un plano, ¿sí?, lo voy a poder definir por su normal n alfa, siendo este el plano alfa. Entonces, cara positiva, normal saliente, coincide con el eje positivo. Bien. Veamos cuál es la cara positiva acá y cuál es la cara negativa. Veamos el eje X y el plano, obviamente relacionado con el eje X, porque la normal saliente es eje X del plano que tenemos este acá, plano X. Bueno, si miramos la normal saliente del plano X, ¿sí?, coincide con el eje X que positivo. Entonces quiere decir que esta es una cara, esta que está acá, esta que está acá es una cara positiva. Si vamos a ver la cara que está por atrás, acá, ¿sí?, la normal saliente del plano, no coincide con el eje X positivo. Por lo tanto, esta es una cara negativa. Esta es cara negativa y esta es cara positiva. Bien. Ahora sí, vamos a ver cómo definimos los signos del tau. Entonces, vamos a decir que tenemos un tau positivo, tau positivo, si cuando está en una cara positiva, ¿sí?, tiene una proyección positiva. Si está en una cara negativa, tiene una proyección negativa. Entonces, vamos a mirar que por ejemplo, el tau sub xz, ¿sí?, que está en una cara positiva y tiene una proyección positiva en la dirección de z. Si me voy a la cara negativa, ¿sí?, el tau sub xz sigue siendo, obviamente, positivo. ¿Por qué? Porque está en una cara negativa y tiene una proyección en el sentido negativo de los z. Entonces, tengo cara positiva, proyección positiva, tau positivo. Cara negativa, proyección negativa, tau positivo. Vamos a ver qué pasa con el tau negativo y ya se van a ir imaginando, ¿sí?, que si tengo una cara positiva, bueno, acá en el ejemplo puse todo positivo yo, una cara positiva y tengo una proyección negativa, entonces mi tau va a ser negativo. Querría decir que si voy a mirar la cara X, ¿sí?, el tau sub xz o el tau sub xy que estaba mirando antes, en vez de tener en la cara positiva dirección del eje z positivo, el tau sub xz, tendría que tener dirección del eje negativo. Entonces ahí tendríamos un tau negativo. Esto parece un trabalengua, pero no es tan complicado. Bien, para una cara negativa, ¿qué tendría que tener entonces para que mi tau sea negativo? Una proyección positiva. Y entonces ahí obtengo un tau negativo. Vamos, la cara negativa, en la cual ahora la que teníamos dibujada eran todas los tau positivos, el tau sub xy que va para abajo, negativo en la cara negativa, tendría que ir en la dirección positiva. Entonces, es fácil, es como el producto, ¿se acuerdan? El producto más, tengo más, menos, tengo más, ¿sí? Más, menos, tengo menos, y menos, más, también tengo menos. Entonces, es muy parecido a eso. Igual no se afligen demasiado porque acá nosotros esto lo estamos viendo bastante conceptual el tema, pero bueno, tenemos que tener una idea de qué es cada una de las cosas, porque en la materia no lo desarrollamos en forma completa. Yo lo doy dentro de todo bastante completo porque también en otros, lo doy menos que en otros cursos. En otros cursos lo desarrollan todavía un poquito más extenso. Hoy me demoré por cuestiones que no estoy en la facultad en realidad, ¿no? Tal vez el día que yo en la facultad no tenga a nadie que me toque. Los sábados es terrible. Acá siempre hay alguien que viene y toca el timbre. Pero bueno, yo estoy pegadita a la puerta. No tengo otro lugar. Vamos a ver el teorema de Cauchy.
Lo que voy a hacer es representar, ¿sí? Pese a mi pesar de que me sale el cubito deformado, me sale el cubito. Ahora, hablando que ahora podemos tomar a los materiales como deformables, porque la realidad es que van a ser deformables, el cubito me está saliendo deformado en serio. Y yo como juego, porque así no me aburro, a ver, esto, ¿cómo lo podemos poner? A ver si lo puedo hacer el cubito. Creo que me va a salir muy feo el cubito ahí. Ahí creo que me va a salir mejor. Vamos a ver si lo hago de otro color y puedo usar estas ternas. Me van a matar, pero bueno. Vamos a ver. Ahí creo que lo intento. Bien, voy a hacer un curso de perspectiva. Soy un desastre dibujando, pero bueno, es lo que hay. Bien, acá tenemos el cubito. Vamos a poner las ternas. Logré usar la terna. Esto es Y, esto es X y esto es Z. No sé por qué lo otra la hacen punteada, pero bueno, infiero que por una perspectiva. Bueno, de vuelta tenemos diferencial de X. El próximo curso me prometo que me hago todos los. Es la primera vez que doy esto con esta cosa, pero me demoro un poquito. Acá tenemos diferencial de X, y acá tenemos, ¿sí?, en la altura, el diferencial de Y. Voy a poner solo, ¿sí?, los tau que corresponden, ¿sí?, a un solo plano. Bueno, fíjense que el tau puede tener dirección de X o puede tener dirección de Y. Y está en todos los planos, obviamente. Entonces, lo que voy a hacer es poner una sola opción, porque si ponemos todos los taus, vamos a confundir un poco. Pero si miramos, si tenemos tau sub xz, también vamos a tener en la cara de frente, vamos a tener el tau sub zx, porque en ese plano también va a haber una que está contenida en el plano en la dirección de x. Entonces, si dibujamos, si representamos, por ejemplo, solo tau sub xz, acá vamos a tener, ¿sí?, en la dirección positiva, porque también la cara de frente es la tau, la z positiva, definimos todo para positivo, siempre tau sub zx. Acá atrás, ¿qué vamos a tener? Igual y contrario, tau sub xz, porque tiene que estar en equilibrio. Y acá atrás de todo, en la parte de atrás del fondo, vamos a tener también igual y contrario, tau sub zx. Vamos a hacer una representación, ¿sí?, del plano en donde están contenidas las tau. Entonces, si represento el plano que están contenidas las tau, por ahí acá tengo la opción de un cuadradito. Gracias a Dios. Ahora me di cuenta. Vamos a ponerlo en negro. Si miro desde arriba, ¿qué es lo que voy a ver? Ahora imagínense que yo pongo los ojitos y hago esto. Pongo el ojo y miro desde arriba. ¿Qué voy a ver? Voy a ver mis tau de esta forma. ¿Y este qué? Me cuesta hacer de arriba abajo, me cuesta hacer más que de abajo arriba, pero bueno, ahí lo logré. Bien, entonces, tenemos también que definir el eje, este eje que estoy viendo acá, va a ser el eje X. Y el otro eje que estamos viendo acá va a ser el eje Z. Vamos a ver que de acá hasta acá tenemos diferencial de X, y de acá hasta acá, ¿qué tenemos? Diferencial de Z. Si analizamos esto, ¿sí?, en ese plano, en donde todos los tau, ¿sí?, este tiene esta dirección y los otros son perpendiculares, obviamente ya sabíamos que por el equilibrio, ¿sí?, en esta cara X y en esta cara menos X en realidad,
tau sub xz tiene que ser igual a tau sub xz, obviamente, ¿sí? Eso ya lo tenemos claro, y tau sub zx tiene que ser igual a tau sub zx. Lo que no sabemos es que cómo tiene que ser tau sub xz con respecto a tau sub zx. Pero vamos a hacer, esto es equilibrio de fuerzas, obviamente, bueno, son tensiones, ¿sí? Podríamos convertir esas tensiones en fuerzas multiplicando, ¿qué? A esta tensión, si yo la multiplico por el área, ¿sí?, del plano en donde está contenida, entonces yo obtengo una fuerza. De esa forma vamos a poder sacar momentos respecto de un punto que voy a tomar, un punto A metido adentro del plano, ¿sí?, que estoy analizando. Bien, si me pongo con ese punto A y trato de sacar momentos respecto del punto A, vamos a sacar momentos respecto del punto A. A ver si... Dame un segundito, antes de sacar... Vamos a hacer otra cosa, para que sea un poquito más expeditiva. Es una pavada. En realidad, tau sub xz, ¿por qué? Por diferencial de I por diferencial, estoy mirando este plano, que está tau sub xz, por diferencial de I por diferencial de Z, que me quedó. ¿Sí? Forma este tau sub xz y este tau sub xz una cupla, ¿sí?, que tiene entre sí una distancia diferencial de x. Entonces, la cupla que forman tau sub xz con tau sub xz del otro lado, tiene que ser igual a ¿qué? Para que esté en equilibrio, a esta otra cupla, ¿sí?, que está formada por este y por este, que también tienen entre sí una distancia diferencial de z. Tiene que ser igual a tau sub zx por diferencial de x por diferencial de z por la distancia. A ver, esperen un chiquitín. Me equivoqué de plano. Me equivoqué el producto acá. Igual va a dar producto por todo. Tau sub xz en el plano está con diferencial de i. Bien, perfecto. En el plano diferencial de i por diferencial de x. ¿Por qué? Por la distancia entre ellos dos, esta que está acá, que es diferencial de z. ¿Sí? Esta es la fuerza, esta es la fuerza, y esta es la distancia entre las dos. Entonces, tau sub xz forma una cupla, con tau sub xz y tau sub zx también. Si miramos este, entonces, todo esto que está acá es igual a todo esto que está acá. Entonces lo podemos eliminar, o lo podemos tachar, o lo podemos simplificar. Esto se simplifica con esto, y en definitiva, voy a tener que tau sub xz es igual a tau sub zx. Esto es lo que dice el teorema de Cauchy. En realidad lo único que hice fue equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos. Recuerden que trabajo con tensiones, y para poder plantear equilibrios voy a tener que multiplicar esas tensiones por el área en donde están contenidas. ¿Para qué? Para obtener fuerzas. Entonces, por eso yo tuve que multiplicar acá por la fuerza y luego multipliqué por la distancia para determinar el momento de la cupla. Bien. ¿Qué dice Cauchy? Dice, ¿sí?, que las tensiones, ¿sí?, que llegan a una arista, esta y esta, son iguales. Y que las que divergen de la arista, esta con esta, también son iguales. Entonces, las tau en las caras de la sección que llegan a una arista o llegan a la arista convergen o salen de la arista y divergen y son exactamente iguales. Es el único concepto que tenemos que saber, y este concepto lo vamos a usar en el desarrollo de la resistencia de materiales, porque las tau van a aparecer siempre,
y las sigma también van a aparecer siempre, por lo que tenemos que tener claro, bastante claro todo esto, más allá de las formulitas, etcétera, de las definiciones que vamos a ir viendo ahora. Bien, teorema de Cauchy, importante que nos quede en la cabeza. Igual vamos a ir repitiendo siempre estos conceptos. Bueno, vamos a ver otro concepto que en realidad hace más al desarrollo del tema. Y vamos a poner determinación estaba bien. De las tensiones en un plano. Conocidas. Las tensiones en tres planos ortogonales. Pasantes por el punto. Acuérdense, ¿sí? Ahora estamos viendo recién el tema, pero el análisis tensional siempre se hace en un punto. Por eso cuando yo comencé, siempre hablé de que analizábamos un punto, ¿sí? Un punto y los infinitos planos pasantes por el punto. El estado tensional es en un punto. Imagínense la cantidad de puntos que yo tengo en la cara de una sección cuando corto. Es decir, tengo infinitos puntos. Cada punto tiene un estado tensional. Entonces, el análisis es en un solo punto. No se desvíen de eso. Y además, en ese punto van a aparecer las infinitas rojas. Así que tenemos un montón de cosas para determinar. Bien, ahora sí, voy a volver a mi super terna. A ver, ahí vamos. Bueno, ahí no me gustó. Más así, más, ahí está. Ahora, ahí sí, a ver si la puedo poner. Vamos a ver si da la cosa para el dibujo este. Bueno, entonces, vamos a poner el eje Y, el eje X, un punto, ¿sí? Que lo voy a hacer coincidir, ese es el punto de análisis, que lo vamos a llamar A, y el eje Z por acá, y a ver ahora cómo me las arreglo. Y vamos a hacer pasar tres planos ortogonales por ese punto. Y además vamos a hacer pasar un plano. Tengan cuidado que todo lo que hacemos ahora es en el entorno del punto. Quiere decir que si yo hago pasar un plano, no lo hago pasar justo por el punto, lo voy a hacer pasar por eso, porque esto puede generar duda. Como yo digo, hago pasar un plano por un punto. Todo se analiza en el entorno del punto, todo cercano al punto. Entonces, el análisis parte por ese lado. Y a ver si a ver si puedo hacerlo acá. Con esto, vamos a hacer. Bueno, tengo problemas con la representación. Ahí está. Este es el plano que voy a hacer pasar por el entorno del punto. ¿Sí? A este plano le va a corresponder una normal al plano que voy a llamar N alfa. Este es el plano alfa pasante por el punto. Y, obviamente, le va a corresponder una tensión que va a estar asociada al punto y al plano, que vamos a llamar ρ alfa, tal como venimos haciendo.
todo el tiempo. Este plano va a tener una superficie que voy a tomar, como total estoy en el entorno del punto, ¿sí? Y todo lo tomo tan chiquito como yo quiera, la voy a tomar como un diferencial de área igual a un valor que le voy a dar un valor unitario. Vamos a seguir un poco más, y los tres planos, ¿sí? Voy a volver a hacer el esquema, creo que lo voy a hacer a manopla, para que lo puedan entender. Y vamos a ver que, esto lo voy a hacer acá para que lo vean. Si nos fijamos, vamos a tener definidos atrás tres planos, ¿sí? Un plano que queda en este triangulito, a ver si lo esquematizo por acá, un plano que va a quedar metido en este triangulito, que va a ser un triangulito que está en el plano ¿qué? En el plano XY. Otro triangulito que va a estar acá abajo, que va a estar contenido en el plano XZ. Y otro triangulito atrás, que también define otro plano, que va a estar contenido en el plano IZ. Bueno, estos tres planos, ¿sí? Que estoy contando, que serían la proyección del triángulo este que define el plano alfa contra los tres planos coordenados, ¿sí? Esos tres planos son los que voy a analizar o los que voy a conocer las tensiones, ¿sí? En esos tres. Entonces, un poco lo que escribí acá, dice, conocidas las tensiones en tres planos ortogonales pasantes por el punto, determinar las tensiones en los infinitos planos pasantes por el punto A considerado. Voy a volver a esquematizar un poquito más grande para que se pueda ver. A ver si voy con este. A ver, vamos a hacer esto. Y ahora este lo voy a materializar yo. Acá me quedó mejor la cosa. Plano alfa, rho alfa. Y para cada uno de estos planos, los que les dije que estaban, los triangulitos que estaban contenidos, acuérdense que diferencial de área acá es igual a 1, estos planos que estaban acá, ¿qué me van a aparecer? En realidad esos planos, supuestamente yo los conozco, ¿sí? Y conozco las tensiones en esos planos. Y si conozco las tensiones en esos planos, este plano que está contenido en el triangulito que está contenido en el XZ, va a tener una normal que tiene dirección del eje Y. Entonces, acá voy a poder poner un sigma I. Esto sería sigma I. En la otra dirección voy a tener, en el plano, obviamente, voy a tener que esta es una cara negativa, ¿verdad? Es cara negativa esta. ¿Por qué? Porque tiene la normal saliente del plano coincidente con el I negativo. Por lo tanto, mis tau para que sean positivos, porque yo voy a tomar todo como positivo, tienen que ir en el sentido negativo, que tenía que ver con la convención. Entonces, esto es mi tau acá, y este es mi otro tau acá. Este va a ser tau sub I X, y este va a ser tau sub I Z. Bien, para las otras caras pasa lo mismo. Yo voy a tener sigma Z y sigma I. Para la cara que tengo a la izquierda, de plano, voy a tener, a ver si lo hago a mano. Va. Lo voy a hacer a mano para hacerlo más rápido. Más feo, pero más rápido. Acá voy a tener sigma X. Y además, ¿qué voy a tener? Voy a tener el tau que va en la dirección que en una cara negativa, para tener un tau positivo, tenía que tener dirección negativa. Y entonces acá voy a tener tau sub xy, y acá para atrás voy a tener tau sub xz. En esta cara que me queda atrás, que es la cara z, que también negativa, voy a tener una tensión sigma z, sigma z, ¿sí? Que para ser positiva tiene que ser saliente, por eso va para atrás, y voy a tener dos tau. Un tau que es hacia abajo, tau sub zi, y otro tau que está en la dirección, vamos a ponerlo para acá, para que negativa de las x,
que es tau sub zx. ¿Por qué voy con tau negativo? ¿Sí? Acuérdense que estoy siempre definiendo todo para positivo. Bien, en definitiva, tengo todas estas caras. Tengo que ρ alfa lo voy a definir como sigma x, perdón, rho x, rho y, rho z, las tres componentes, y además también voy a definir, porque voy a necesitar esto que estoy poniendo, a n alfa, que es un versor, que tiene componentes n alfa x, n alfa y, n alfa z. Les cuento que la normal esta al plano es un vector de módulo unitario, por lo tanto, ¿sí? La dirección de la normal al plano, no sé en álgebra si lo habrán visto, y pienso que sí. Cada una de estas componentes de mi normal al plano son lo equivalente a lo que nosotros llamamos cosenos directores. Y el módulo de n alfa siempre va a ser igual a 1, porque lo único que hace es representar la dirección del plano, es el versor de la dirección del plano. Bien, vamos a plantear el equilibrio de este tetraedro, que vamos a llamar tetraedro elemental. Es chiquitito, ¿sí? Tiene área igual a 1. Al definir el área como el área igual a 1 del plano pasante por el punto, la formación de este tetraedro, las proyecciones, ¿sí? Las proyecciones de este plano en los planos coordenados, directamente, ¿cuánto van a valer? Van a valer, ¿sí? Los cosenos directores. ¿Por qué? Para proyectar este plano en el plano XZ, yo voy a proyectar 1 por n alfa z. ¿Bien? Vamos a ir acá con el equilibrio y vamos a plantear el equilibrio en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Para eso lo que vamos a hacer es plantear el equilibrio de cada una de las fuerzas y las proyecciones. A ver si me puedo achicar un poco para que les quede la imagen y yo puedo ir haciéndolo. Entonces, proyección en XX, sí. Bien. Acuérdense que todo el equilibrio no lo puedo escribir con tensiones. El equilibrio es el equilibrio de fuerzas, por lo tanto, cada una de estas tensiones las voy a multiplicar por el área en donde están aplicadas. Entonces, si yo veo la componente ρx en la dirección de x, ¿sí? La voy a tener que multiplicar por ¿qué? Esa componente ρx está sobre el área del tetraedro. Entonces voy a poner ρx por 1, porque el tetraedro tenía área igual a 1. ρx por 1. Este ρx por 1 tiene que estar en equilibrio ¿con qué? Con el resto del tetraedro, obviamente. Porque las fuerzas que aparecen en las caras del tetraedro, que son supuestamente conocidas. Entonces, yo voy a decir que todo esto va a ser igual a ¿qué? A todas las proyecciones de todas las tensiones, ¿sí? Convertidas en fuerzas en la dirección del eje X. Y en la dirección del eje X, ¿qué es lo que voy a tener? Vamos a mirar un poco. En la dirección del eje X voy a tener, en principio, lo más fácil, sigma X. ¿Sí? ¿Por qué? Por el área del tetraedro, del triángulo este, que es igual a 1, ¿sí? Proyectada sobre ¿qué? Sobre el IZ. Y proyectada sobre IZ voy a tener el N alfa X. Bueno, lo único que estoy tratando de encontrar ahora es esta área. A ver si la puedo señalar, porque no sé si están medio perdidos o qué, porque ni los escucho, porque ni los veo. Esta área que está acá es la proyección del área que tengo igual a 1 sobre el plano XY, perdón, el plano ZX. Y entonces, esa proyección está hecha a través de este N alfa X. 1 por N alfa X. Bien, eso por un lado. Después, ¿qué otra cosa más tengo en el eje X? En el eje X tengo tau sub y X. Entonces, sumo más tau sub y X, ¿sí?
y también ese tau sub ix, vamos a ver en qué plano está. Y está contenido en el plano cuya normal es la normal I. Para proyectar, voy a tener que proyectar con n alfa I, por 1 por n alfa I. Bueno, esto es el área del triangulito en donde está aplicado n tau sub ix. Y después, en la dirección X, también tengo en el plano, cuya normal es el eje Z, el tau sub zx, más tau sub zx, ¿por qué? Por 1, que es el área del triángulo grande, proyectado con el coseno director, n alfa z. Como están muy silenciosos, yo no sé si me siguen o no me siguen. ¿Me están siguiendo? A ver si voy para allá, porque yo no como no veo, porque no tengo imagen de nada, veo solo mi pantalla. ¿Se entiende? ¿O sigo avanzando? Bueno, nadie dice nada. Sí, sí. ¿Están ahí? Sí. ¿Están ahí o se pusieron? No les voy a subir más el video, porque creo que se van a hacer otra cosa y después van a ver el video. Les cuento que ver el video 2 veces es un plomazo. Tienen que estar 3 horas en casa mirando otra vez esto. Así que yo diría que hagan lo que quieran, ¿no? Son libres. Son seres humanos libres, siempre digo. Pueden venir, no venir. Bueno, voy a hacer lo mismo, pero para los otros ejes. Y lo voy a transcribir porque si no voy a... Pero lo único que estoy haciendo es, ahora, la componente de ρ en I. ¿Por qué? Por 1, que es el área del triángulo grande. Por los triángulos chiquitos de los costados, cada una de las componentes que tenga la dirección del eje Y, la voy a traducir acá a fuerza. Y acá tenemos tau sub xi por 1 por n alfa I, ¿sí? Sigma I, ¿sí? Que está contenido en el plano I, por 1 por n alfa I. Después voy a tener más el otro tau sub zi, ¿verdad? Que también está en la dirección del eje Y, por 1 por n alfa z. ¿Mm? Bien, y la otra proyección es todo análogo. En el eje ZZ, que voy a tener ρ z por 1 igual a tau sub xz, ¿sí? Por 1 por n alfa. Uy, acá me equivoqué. En este me equivoqué. Adri, en la proyección XX no pusiste sigma X nada más en el primer término. A ver, dame un segundo. Esperá O que por ello lo estoy leyendo mal, pero. en la proyección XX puse sigma, ρ x, sigma x. Ok, en esa solamente va sigma en X, pero en las otras va tau XY y en la otra tau XZ. Sí, porque esta tau es la tau que está, a ver, te la voy a señalar. Vos lo que haces son proyecciones en el eje X. Esta tau me dice que está en el plano Y, el primer subíndice, y el segundo subíndice me dice la dirección del tau. Entonces, Ok, listo. ¿lo entendiste? Ah, sí, Miramos perfecto. para acá, mirá. Vamos a ver el plano X. ¿Ves el plano X? ¿Ves el tau sub xy? Me dice que está en el plano X y tiene la dirección de Y. El tau sub xz me dice que está en el plano X y tiene la dirección de Z. Pero acá tengo que poner tau y X. ¿Por qué? Porque en la cara Y, en la cara Y, que es esta que está acá, tengo esta que, mira, tiene la dirección del eje X. Por eso pongo tau y X. Está en la cara Y y el subíndice segundo me dice la dirección que tiene. ¿Ahí se entendió? Perfecto, 10 puntos. Bueno, con lo mismo con Z. Si estoy en la cara Z, esta que está acá, no sé si se ve el cursor, esta que está acá, tiene subíndice inicial Z porque está en la cara Z, y el segundo subíndice me dice la dirección que tiene. Entonces, como hago todas proyecciones en el eje X, miro todo lo que tiene el sentido X. Este y este. Bueno, lo mismo hago para los otros sentidos. Entonces, después, si después quieren leerlo tranquilos, por eso no quiero escribirlo mal, lo leen, pero es la misma filosofía de eso en las otras dos direcciones. Entonces, acá tengo en Z, tau sub x en Z por n alfa x, está ordenado por dirección, por plano, ¿ven? Sigma x en el plano x, tau sub xy en el plano x y tau sub xz también en el plano
X, pero siempre todo segundo subíndice, la dirección que tengo de la proyección, más, ahora tengo el tau sub i z por 1 por n alfa i, más sigma z por 1 por n alfa z. Bueno, esto que está acá, ¿sí? Que es muy molesto, yo una vez que hago esto, después me olvido de que existe. Hay libros que lo hacen todo desarrollado así, pero como nosotros vamos a ir un pasito más atrás y vamos a poder armar esto en forma matricial. Una vez que yo arme esto en forma matricial, van a ver que es una pavada, porque recordarlo no va a ser complicado. Si yo armo en forma matricial, podría decir que el vector este, ρx, ρy, ρz, en definitiva, es igual a ¿qué? Es igual a una matriz sigma x, ¿sí? Vamos a ver los componentes de la matriz para que ustedes no se pierdan. Este, 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 este y este. Porque estos los voy a poder sacar afuera. Ahora cuando los saque y volvamos para atrás, enseguida se van a dar cuenta que está bien. Tau sub x, tau sub z x, tau sub xy, acá es tau sub xz, sigma i, sigma. Yo los ordeno. Lo que pasa que para que yo no me los olvide nunca, ¿sí? Como todos estos tienen x adelante, todos y adelante, todos z adelante, para mí es más fácil ordenarlos así. Pero bueno, tau sub z y sigma z. Y esto, obviamente, para que me dé lo mismo de arriba, lo voy a tener que multiplicar por el versor de la dirección normal al plano. N alfa x, N alfa y, N alfa z. Bien, ahora si hago filas por columnas, tengo ρx. Hago filas por columnas, ¿sí? Tengo ρy, y hago fila por columna, y tengo ρz. Ρz no de la roseta esa de la panadería muy rica, ρz. Bueno, esto que está acá, y es muy importante, se llama tensor de tensiones. Y si voy un poquito más, y quiero resumir más la cosa, como me gusta a mí, porque no tengo ganas de aprenderme nada de memoria, en realidad en la memoria lo tengo, pero si me lo resumen o me lo simplifican, me lo voy a acordar, ρ alfa, ¿sí? Que es este vector que está acá, a través de sus componentes, porque nosotros ya sabemos que ρ alfa x, ρ alfa y, ρ alfa z, ¿sí? Va a ser igual a esta matriz que tenemos acá, que una vez que nos acordamos la matriz de memoria no tenemos mucho más para pensar, que vamos a llamar tensor de tensiones. ¿Por qué? Multiplicado por el versor de la normal al plano pasante por el punto, n alfa. Entonces, miren qué fácil quedó. ¿Y qué es lo que obtuve acá? ¿No? Porque hice una cuenta, otra cuenta, una cuenta, otra cuenta. Lo que obtuve acá fue, encontré de alguna forma, ¿sí? Conocida esta matriz, o este tensor de tensiones, ¿sí? Porque lo tengo que conocer, porque si no conozco nada no puedo resolver absolutamente nada. Conocido ese tensor de tensiones, que no es más que conocer que las tensiones en tres planos pasantes por el entorno del punto, y esos planos tienen que ser ortogonales, multiplicado por el versor de la normal al plano que quiero hacer pasar por el punto, que quiero conocer la tensión, conozco el ρ. Quiere decir que conozco los infinitos ρ, ¿sí? Para los infinitos planos pasantes por el punto. Entonces, este tensor de tensiones, en realidad, si yo lo conozco, conozco el estado tensional. Entonces, conocido el tensor de tensiones, esto me describe el estado tensional. Bien, claro que esto no termina acá, porque para los infinitos, o las infinitas en realidad, es en femenino,
ternas ortogonales pasantes por el punto, porque yo qué hice, yo vine acá y dije, pase una terna, es decir, que terna pocholo, cualquiera, la que se me ocurra a mí, la que quiera analizar. Para las infinitas ternas pasantes por este punto, voy a poder armar infinitos tensores de tensiones, ¿sí? Pero esos tensores de tensiones que arme, sin importarme la terna que pase por el punto, me siguen describiendo el mismo estado tensional. Por lo que, en realidad, matemáticamente, si yo cambio la terna, ¿sí?, y describo esto, lo que estoy haciendo es leyéndolo con otra terna, y leer con otra terna es leer algo con otra base. Quiere decir que estoy leyendo en vez de base X y Z, base X' y Z'. Por lo que no va a cambiar el estado tensional, pero va a cambiar el tensor de tensiones porque está leído en otra base. Entonces, cualquiera puede ser la terna ortogonal, siempre tiene que ser ortogonal pasante por el punto, y conocidos tres planos, o las tensiones en tres planos pasantes por ese punto, armado este tensor de tensiones, yo puedo encontrar la tensión para los infinitos planos pasantes por el punto. Por eso es importante esta que está acá. Bien. Voy a seguir un toque más y voy a contar lo que, un poquito relacionado con esto, que yo podría hacer pasar infinitas ternas, pero va a tener que ver con esto que conté, infinitas ternas ortogonales por el punto, y para cada una de esas ternas va a aparecer un tensor de tensiones distinto, pero siempre describiendo el mismo estado tensional, ¿no? Voy a volver a hacer el tetraedro este, y esto se llama tensiones principales. A ver si puedo copiarme algo. No, porque si copio esto voy a tener que borrar tantas cosas, me va a llevar más tiempo. No voy a hacer mi terna a manopla, no con la terna que me deja el programita. Vamos a hacer esta. A mano sería más rápido, pero acá, yo qué sé. Ustedes, yo no les mando esto, pero si quieren lo podemos subir, porque tienen el video. Hay cursos que no me permiten las universidades grabar video. No sé, una pavada total, pero bueno. Y entonces ellos pobres se tienen que manejar con esto. Ups, se me fue el dibujar. Vamos a volver con la terna esta, con el plano. Acuérdense que esto es cualquier plano que pasa por el entorno del punto. No se olviden que yo analizo acá cuando hablamos de medio continuo, y en realidad esto se llama mecánica del medio continuo. Mecánica porque lo que estudiamos en realidad es una rama de la mecánica, que es estática. Y si lo ven en profundidad, se ven en cursos de posgrado, se llama mecánica del continuo. Todo lo que se ve en estabilidad se llama mecánica del continuo. Esto es alfa, y lo voy a llamar alfa P a esto, ¿sí? Entonces, voy a encontrar de esos infinitos planos pasantes por el punto, un plano para el cual se da esta situación, en donde yo, esta, que voy a representar acá, que va a ser la normal al plano, que voy a llamar N alfa P ahora, porque yo definí un plano distinto para el cual se va a dar una particularidad. Cuando yo determine la tensión ρ, esa ρ va a tener la dirección de la normal al plano. Entonces, ρ va a tener esta dirección. A ver si la podemos hacer coincidente. Ρ alfa P. Entonces, vamos a poner que si alfa P lo llamamos principal, ¿qué va a implicar? Que si yo tengo ρ alfa P, que tiene la dirección de la normal al plano, cuando yo definí acá que la podía proyectar a ρ alfa en dos direcciones, ¿dónde lo hice esto? En dos direcciones, una que tenga la dirección de la normal al plano, y la otra que sea ortogonal a esta y que esté contenida en el plano,
¿Qué es lo que no voy a tener ahora? Si la única que aparece en realidad es sigma alfa, ¿sí? Mi rho coincide con este sigma alfa, y tau alfa va a ser nulo, porque no va a tener proyección sobre el plano. Entonces, si rho alfa p, ¿sí?, es principal, tal lo voy a definir así, entonces, algo muy importante es que tau alfa p es igual a 0. Esto es el concepto de tensión principal, y vamos a decir que si se da esto, este plano, alfa p, es un plano principal. Entonces, vamos a escribir qué pasa matemáticamente. Rho alfa p, ¿sí?, es igual a ¿qué? Al módulo ¿de qué? De sigma alfa p, ¿por qué? Por n alfa p. Bien, ¿por qué pongo esto? Sigma alfa p, ¿sí?, sería coincidente con el rho alfa p, pero sigma alfa p, como es el módulo, ¿sí?, de la tensión normal, que tiene la dirección de la normal al plano, lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por el versor de la dirección para convertirlo en vector. Esto no es nada más que el vector sigma alfa p, ¿sí? Alfa p módulo y n alfa p la dirección de la dirección del plano. Pero yo también puedo escribir todo esto en función de esto que descubrí acá, y decir que rho alfa p es igual a ¿qué? Es igual al tensor de tensiones, vamos a poner T solo, ¿por qué? Por n alfa p. Entonces, si yo quisiese, si yo tuviera la normal de la dirección este plano principal conocida, ¿sí?, yo con el tensor T de tensiones, también conocido, podría encontrar esta tensión rho alfa p, tensión principal. Bueno, vamos a mezclar esta con esta, y vamos a poner que T, como estos dos son iguales, obviamente, vamos a poner la igualdad de este lado, vamos a ordenar un poquito, y vamos a decir que T, ¿por qué? Por n alfa p, es igual a sigma alfa p por n alfa p. ¿Sí? No dice más que la igualdad de lo que está arriba. Vamos a pasar al otro miembro, y vamos a poner que T, n alfa p menos sigma alfa p por n alfa p es igual a 0. Bien. Vamos a ordenar un poquito. Voy a sacar un factor común n alfa p, y voy a tener que T menos sigma alfa p, pero yo no puedo restar una matriz con un, ¿cómo se llama?, con un factor constante. Acá la voy a multiplicar por la matriz unitaria. Este sigma alfa p, voy a poner i, porque en realidad voy a tener 3 valores que se satisfagan para esto. Y voy a poner n alfa p igual a 0. Bien. Esta ecuación es una ecuación muy importante para la determinación de estas tensiones principales, que se llama ecuación característica. Y de acá voy a poder determinar cuánto vale sigma alfa pi, este valor. Bien, si miro un poquito, tengo dos posibilidades. Si esto vale 0, ¿sí?, n alfa p no puede valer 0, evidentemente, ¿sí?, es imposible. ¿Por qué? Porque es la normal al plano, si no, no tendría ningún plano. Y entonces lo que sí vale 0 es T menos sigma alfa pi por la matriz unidad. Entonces, a ver si, acá sí, no voy a hacer la viva. Y voy a ahorrar mi, a ver si me lo puedo llevar más arriba. Yo sabía que iba a perder más el tiempo. A ver, creo que ahí voy.
Voy a borrar un poquito esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a sacar esto. Entonces, para que esto sea 0, esto tiene que ser 0. Bien. Para que esto, que es una ecuación homogénea, ¿sí?, tenga, ¿sí?, valor distinto de lo trivial, el determinante de los coeficientes tiene que ser igual a 0. El determinante de todo esto, vamos a copiar acá, ahora lo voy a ordenar un poco. Esto para que tenga solución distinta de la trivial. Cuando yo soluciono esta ecuación, voy a obtener 3 raíces. Esas 3 raíces me van a arrojar un valor sigma 1, un valor sigma 2 y otro valor sigma 3. Sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son las tensiones principales. Quiere decir que luego de este análisis no es que tengo un solo plano para el cual encuentro esta situación, sino que van a haber 3 planos que entre sí van a ser ortogonales, para los cuales se da que no tengo tensión tangencial, pero sí tengo tensiones normales. Y esas tensiones normales les voy a llamar sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Una vez que encontré sigma 1 y sigma 3, nosotros no vamos a hacer ejercicio de esto. Yo me voy a poder meter acá, y a partir de acá, para cada una de estas, puedo encontrar los n alfa principales. Y entonces voy a tener 3 direcciones principales. N alfa principal 1, lo voy a llamar N1. N alfa principal 2, lo voy a llamar N2, para simplificarlo. Y N alfa principal 3, lo voy a llamar N3. Y estas son las direcciones principales. Vamos a ponerlo acá abajo. Bien, vamos a hacer un esquema para poder entender un poco qué es lo que pasó, ¿sí? En definitiva, ¿qué hice? Traté de buscar en todo este lío de los infinitos planos presentes por el punto, aquellos planos para los cuales las tensiones ρ coinciden, ¿sí?, con las tensiones sigma, y que no hay, obviamente, tau, porque si ρ, que es la tensión total, no tiene proyección en el plano que estoy analizando, entonces mi tau va a ser igual a 0. Y encontré que habían 3 planos, ¿sí?, ortogonales entre sí, pasantes por el entorno del punto, que tienen esa situación. Y cada uno tendrá asociado su tensión sigma 1, sigma 2 y sigma 3 a la dirección normal al plano. Y voy a volver a dibujar ahora el cubo elemental, pero en función de estas 3 direcciones que son ortogonales, y voy a obtener justamente, bueno, justamente, fue para otro lado la cosa. A ver si esta vez, estoy practicando con ustedes el tema este con el OneNote. Igual acá, el cuatrimestre que viene, seguimos supuestamente con esta virtualidad, lo más probable. Tengo la leve sensación que ahora que todo cambia, ¿no? Porque ahora viene la delta, después vendrá la sigma, no sé, en algún momento. Todos los especímenes de virus los vamos a ir teniendo de a poco. Bien, estas direcciones principales las voy a poner en esta terna ortogonal porque entre sí son ortogonales. No quiero hacer demasiadas demostraciones tampoco con ustedes porque no vale la pena. Creo que lo doy bastante extenso en función de lo que ustedes necesitan en el desarrollo de la materia. Entonces, 1, 2 y 3 son los planos ya normal, son N1, N2 y N3. Y ahora vamos a representar para cada uno sigma 1, sigma 1, no hay tau, por lo tanto, lo único que tengo es sigma, sigma 2, sigma 2, y en la dirección de 3,
sigma 3 para acá en la parte de adelante, y sigma 3 para la parte de atrás. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó en definitiva? Lo que yo hice, de vuelta, ¿qué es? Giré la terna ortogonal pasante por el punto, y en algún momento apareció esta SRAM, la terna esta, 1, 2 y 3, para la cual los planos lo único que tienen son tensiones normales, y no tienen tensiones tangenciales, ¿sí? Y entonces, se podrán imaginar que de esta forma yo podría, ¿sí?, representar el estado tensional con otro tensor, pero no estoy representando otra cosa, estoy representando el mismo estado tensional. Y ese tensor lo voy a llamar tensor principal. Y es muy fácil de escribir. ¿Por qué? Porque no tiene tau, y lo único que tiene es, vamos a ponerlo así, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Solo tiene la diagonal, vamos a ir al tensor, esta que está acá, y todo el resto es nulo. Lo voy a poner, todo el resto es nulo, 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 nulo y nulo. Bien. No importa con qué tensor trabajes, si yo pudiera obtener el tensor principal, yo puedo venir acá y también usar esta que está acá y encontrar las tensiones ρ en los infinitos planos pasantes por el punto. ¿Por qué? Porque tanto este que está acá, que tiene una terna coordenada arbitraria x y z, que no no sé, nada, no tiene ninguna particularidad, como la terna esta, que sí tiene una particularidad, la 1, 2 y 3, me van a describir el mismo estado tensional. Vamos a clasificar el estado de tensiones, y voy a cerrar ahí. Esto cuando me fastidio y no tengo ganas de escribir, sale cualquier cosa. Bueno. Estas tensiones, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿sí?, que son las tensiones principales, nos van a servir para clasificar el estado de tensión. Vamos a tener tres tipos de estado tensional. Estado triple. Y el estado triple dice que si yo tengo un estado triple, sigma 1 va a ser distinto de 0, sigma 2 va a ser distinto de 0, y sigma 3 va a ser distinto de 0. Es algo totalmente general. Si tengo un estado doble, voy a tener que sigma 1 distinto de 0, sigma 2 distinto de 0, y sigma 3 igual a 0. Cuando yo tengo un estado doble, se va a dar la particularidad de que todas las tensiones son siempre paralelas a un mismo plano. En este estado, todas las tensiones paralelas a un mismo plano. Esto no importa si después lo analizo con otra terna, ¿sí? Es decir, si lo miro con la terna principal, obviamente yo me voy a dar cuenta de que si tengo, miren, si tengo, olvídense del sigma 3, si no tuvieran sigma 3, tienen sigma 1, sigma 2, se analizan, perdón, quise hacer algo que quedó mal. Si estoy en estado doble, a ver, se lo voy a poner acá. Miremos cómo todo termina paralelo al mismo plano. Entonces, para el estado doble, que voy a tener acá sigma 1, y acá voy a tener sigma 2, sigma 2. Miren el cubito elemental. Yo lo que estoy mirando es el plano 1, 2 ahora. Entonces, todo es paralelo al mismo plano. Y si tengo un estado, que es el otro, el más barato, digamos, el más pequeñito, estado simple, ya se imaginan, queda que sigma 1 es distinto de 0, sigma 2 es igual a 0, sigma 3 es igual a 0, y todo es paralelo en una misma línea. Bien, acá terminé con el desarrollo del estado tensional, y los conceptos de estado de tensión, etcétera, etcétera, y todo lo que deberían de entender o saber para poder avanzar con la parte de resistencia de materiales. Claro que nosotros lo que no nos vamos a dedicar es a utilizar esta formulita, ni encontrar las tensiones ρ, etcétera, porque bueno, por
En realidad porque en la materia no lo pide. Podría ser algún problema, pero como después no vamos a evaluarlo, yo creo que no tiene sentido. En algunos cursos lo doy, eh, como para que tengan un ejemplo una vez de algo, pero después como no tienen que volver a hacer hincapié en eso, en definitiva ni lo terminan sin leer y bueno, queda ahí en la historia del cuaderno. Bien, no sé si Rodrigo y Nico andan por ahí, porque creo que se habían juntado para hacer algún otro trabajo que estábamos haciendo.